Y el día de hoy estaremos viendo un webinar relacionado netamente a la construcción sostenible, efectivamente hacia la eficiencia energética, la eficiencia en los cálculos, en las cargas térmicas, en este gran consumidor de energía de toda infraestructura que es el sistema de climatización. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Domingo Subero. Domingo Subero tiene amplia, pero muy amplia experiencia en el sector del diseño, construcción e implementación de sistemas de climatización en distintas escalas y tiene una amplia experiencia en el manejo de software para el modelado y simulación de cargas térmicas, para la definición de cálculos de cargas y optimización de sistemas de climatización. Sin más preámbulos, y el día de hoy tendremos, bueno, una charla de parte del señor Domingo Subero, y a medida que vayan avanzando, siéntense libres de escribir. Yo estaré en el final de su presentación atendiendo cada una de sus preguntas para que el señor Domingo nos apoye en cada una de estas respuestas. Es para nosotros un honor contar con Domingo Subero y con la participación de cada uno de ustedes. Sin más preámbulos y agradeciendo por su participación, señor Domingo, siéntase libre de compartir su presentación cuando usted lo considere y el escenario es todo suyo. Eh, bueno, muchas gracias, Carlos, por las palabras que has tenido conmigo y por esta invitación y a todos los que hoy nos acompañan en este foro. Eh, la, Pensando en cómo podíamos entrar a este tema, que además es sumamente amplio, hay cantidades de cosas que podemos discutir, que podemos hablar. Además, es verdad lo que dice Carlos. La experiencia que tengo eh, como para contarles suficientes anécdotas de lo que ha pasado y la evolución de los sistemas de aire acondicionado en el tiempo. Este, no sé por qué la palabra eficiencia hoy en día es como si se hubiese puesto de moda. Yo recuerdo muy bien en mi época de estudiante, hace bastante tiempo atrás, que casi todas las materias que veíamos, terminábamos definiendo la eficiencia de los sistemas. Si calculamos, hablamos de bombas, hablamos de la eficiencia de la bomba, de la eficiencia de la turbina, de la eficiencia del compresor, de la eficiencia del ciclo de refrigeración. O sea, la eficiencia es un concepto que siempre ha estado asociado a la ingeniería. Y lo extraño para mí ha sido que en la práctica, por mucho tiempo, aquí en Venezuela, la eficiencia era un concepto que estaba guardado en la gaveta, que no se utilizaba, que no se hablaba de eficiencia, este, y muy poca gente recurría a él como un índice para evaluar el trabajo que estábamos realizando o que realizamos los ingenieros. Recuerdo que hasta en algunos casos que hablé de eficiencia en algunos proyectos, la cosa pasó desapercibida porque no era un punto clave en la toma de decisiones. Hoy en día empieza a hacerlo. Estoy hablando del mercado venezolano, de la construcción en Venezuela. Empieza a hacerlo. El, Carlos es un pionero en esto, hay que reconocérselo. Estas iniciativas son fabulosas, aunque vemos algunos que nos han sacado canas trabajando en estos conceptos. Hoy en día vemos que empieza a surtir efecto aquella prédica casi evangélica que hemos tenido con este tema. Eh, la gente, en el caso mío, yo me encontré en un momento dado que yo necesitaba herramientas para demostrar cómo medir la eficiencia, porque no es lo mismo que uno mide la eficiencia de una bomba, pero, o de un chiller, un enfriador, o de un ventilador. Eso podríamos hacerlo, pero ¿qué pasa cuando todo eso forma un sistema? Cuando tenemos un sistema que está compuesto
por bombas, calderas, chiller, humas, y hay una cantidad de elementos accesorios que manejan ese sistema. Además que ese sistema está inserto en una edificación, que por cierto es única. Entonces, ¿cómo evalúo yo esa eficiencia? Necesitaba herramientas cómo evaluar. Eh, Todo el mundo, en este caso, se ha anunciado que yo manejo un software que se llama HAP, un software que desarrolló o desarrolla la corporación Carrier de los Estados Unidos. Tengo bastantes años manejándolo. En el medio se le conoce como un software o un programa para cálculo de cargas térmicas. En realidad, el concepto de cargas térmicas no es que sea un programa para calcular cargas térmicas, define parcialmente lo que hace el programa. Hay otros programas en el mercado también muy buenos, pero yo me he especializado en utilizar este programa. Digo que se define parcialmente, lo define parcialmente el cálculo de cargas térmicas porque en realidad es un programa de diseño de sistemas de aire acondicionado o de acondicionamiento ambiental. Un sistema no solamente está compuesto por un equipo de aire acondicionado, sino que tiene termostatos, puede tener, hay tuberías, bombas, filtros, hay ventiladores, hay recuperadores de calor, hay una cantidad de elementos que pueden conformar un sistema. Hay las unidades terminales, hay los difusores, hay, pueden haber mecanismos de recalentamiento, de control de humedad, de humidificación. Eso lo conforma un sistema. Y el hub permite que uno arme ese sistema, lo diseñe específicamente para el problema que tenemos entre manos, para el proyecto que tenemos entre manos. Y digo que cada proyecto es único porque el programa me permite, imagínense que usted tenga un edificio y ese edificio tiene una orientación, su fachada principal hacia el norte, y lo va a construir aquí en Caracas. Si ese edificio usted lo agarra y lo traslada a El Cairo, o lo pone en Taiwán, o lo pone en Buenos Aires, es posible que ese edificio no tenga las mismas cargas térmicas, pero es imposible también que no tenga ni el mismo sistema de aire acondicionado, porque hay condiciones únicas de la localidad que hacen en especial cada proyecto. Y el hub comienza por eso, por localizar específicamente la edificación que vamos a acondicionar. Hoy en día yo utilizo las herramientas que están al alcance de todo el mundo de Internet gratis, donde uno puede ubicar el punto justo donde uno va a construir, donde se va a construir o está construida la edificación, y tenemos la altitud y la longitud y la latitud. O sea que ya de por ahí empezamos haciendo un proyecto único, diferente a todos los demás. Eso lo podemos hacer con el hub. Además, las condiciones climáticas, ya sabemos que varían hasta dentro de una misma ciudad, las podemos tener específicas para ese proyecto. Ya eso va siendo el proyecto único y diferente con todos los demás. Además, hoy en día el hub, en la última versión, que es la versión 6, que salió hace menos de un año, ya existe una versión 6.1. Cuando se lanzó la versión 6, la 6.1 y la 6.2 estaban ya estaban hechas. Se esperaba el feedback de los usuarios para irlas lanzando. Utiliza un motor de cálculo que esta vez es el motor de cálculo más avanzado que hay en la industria para el cálculo de estos sistemas, para el diseño y cálculo de estos sistemas. Se llama el método de balance térmico o de balance de calor. Es complejo matemáticamente, es un motor de cálculo bien complejo. Así que aquellas personas que le digan a ustedes que no, yo puedo calcular eso mismo, pero con una hoja de Excel, o tengo un método manual de índices que lo puedo calcular, esa persona no sabe lo que está hablando. El cálculo de sistemas de aire acondicionado se basa en un motor de cálculo complejo, matemáticamente muy robusto y bastante complejo.
que no lo manejan otros métodos de cálculo como una hoja de cálculo Excel, por ejemplo. Este, así que estamos trabajando con tecnología de punta en este caso. Después de que uno, y cuando hablo de que uno diseña un sistema, es porque el programa me permite a mí poner, por ejemplo, las características del termostato que voy a utilizar en ese sistema, las características de los filtros que voy a utilizar en ese sistema, cómo voy a retornar el aire, si lo voy a hacer por medio de una cámara entre el cielo falso, el plafón y la placa, o lo voy a hacer a través de una ductería. Puedo configurarlo y eso va ensamblando mi sistema. Domingo, Ajá. no sé si tienes una presentación o No, no tengo una presentación porque las presentaciones son, primero las que tenemos están en inglés, ok, pero creo que lo voy a empezar a incorporar bien, algunos hechos para que la gente entienda bien qué es de lo que estamos hablando. bien, Más si la gente que está relacionada con el medio del aire acondicionado, y si no lo está, puede pedir aclaratoria que yo se la hago genial, genial, sobre la marcha, pues. seguro. Este, este, ese, el programa permite que yo ensamble ese traje a la medida para lo que estoy trabajando. Por eso que digo que cada proyecto es único y eso es lo que me permite evaluar. Hace mucho tiempo, eh, no sé, debería decirle, pero por lo menos más de 15 años atrás, yo me enfrentaba a lo que llamábamos el síndrome de la línea final. El cliente que tú le entregabas, antes entregábamos todo en papel, hoy en día es digital todo, pero entregamos una presentación en la que nos habíamos esmerado en hacer cuadros, presentaciones, cronogramas, explicar cómo íbamos a abordar el proyecto y se hacía la oferta económica del trabajo, pues, y teniendo al cliente de frente o al propietario, a la persona que nos iba a contratar, empezaba a hojear como buscando algo en aquella cosa hasta que se encontraba la línea final, el monto de lo que iba a pagar por la obra o por el proyecto. Y como que desechaba todo lo demás. Entonces, algunos clientes míos me empezaron a decir, yo necesito alguna herramienta que me haga, con la que yo pueda demostrar esto, ¿no? Que no se quede en una mera transferencia de tecnología, en que yo voy a usar el chiller que es más eficiente y ponerlo aquí, porque yo sé que ese chiller es eficiente, pero no tengo cómo demostrarlo, no tengo cómo compararlo con otro sistema. Entonces, muchos de los trabajos se quedaban en una experiencia que no era la experiencia propia ni la particular del proyecto, la, sino el traslado de experiencias de otras latitudes, que además, como ya les dije al principio, puede ser muy diferente la solución, para el mismo edificio, la solución en otra latitud es muy diferente a la que tenemos por ejemplo, aquí en Caracas. Este, y esa herramienta surgió con este tipo de programa. Yo recuerdo muy bien un caso de, había gente reacia a que uno pudiese intervenir proyectos existentes hasta que perdían un trabajo, entonces me pedían qué podían hacer. Y evaluando de nuevo con este programa, nos encontramos que podía mejorarse las propuestas, pero no solamente que podíamos tener propuestas, sino que podíamos cuantificar en cuánto el monto de esas mejoras. No solamente el monto en dinero, que es importante, sino el monto en eficiencia, en que este sistema es más eficiente del que estaba siendo propuesto. Recientemente, no hace cuestión de 2 o 3 semanas, les voy a dar un ejemplo para que vean por dónde van los tiros con este tipo de trabajo. Teníamos un trabajo donde el cliente tiene casi 3.000 toneladas de refrigeración instalada en su edificación. Pasa la de las 3.000. Y hicimos una evaluación de reemplazo. Se está evaluando el reemplazo y mejora de ese sistema, porque ya es un sistema anticuado.
Y en la evaluación encontramos que de las casi 3.000 y pico de toneladas, en realidad lo que necesitamos son 1.600 toneladas. O sea, hemos reducido en la mitad. ¿Por qué llegaron al principio aquello? Eso es tema, eso es otro tema. Pero hoy en día es 1.600 toneladas. El tipo de equipos que estaban utilizando, le hicimos una propuesta comparándolo con otro tipo de equipos, totalmente diferente. Teníamos equipos enfriados por aire y propusimos equipos enfriados por agua, con enfriadores de compresores tornillos enfriados por agua. El espacio físico que ocupa la planta nueva propuesta es la mitad de lo que ocupaban las otras plantas. O sea, el cliente no solamente recupera espacio en sus instalaciones, sino que ahora tiene un equipo más. La eficiencia calculada con estos sistemas supera los 600.000 kilovatios al año. Mídase como se mida, eso ya representa una enorme cantidad de energía que se puede ahorrar. Y eso ha sido repetitivo, es la constante en todos los proyectos que analizamos, en todos los proyectos que abarcamos. Pero además nuestros proyectos están saliendo con eso. El cliente puede tener una idea o la propuesta, el desarrollador tiene una propuesta sobre equipo y nosotros podemos comparar esas propuestas. ¿Cuál es más eficiente que la otra? Cuando hablamos de eficiencia en aire acondicionado es básicamente cuánto electricidad consumo, cuántos kilovatios consumo y qué capacidad de refrigeración tiene el equipo. O sea, cuántas toneladas de refrigeración genera por cada kilovatio que consume. Ese es el estándar de eficiencia. Y además, yo puedo comparar diferentes sistemas. Y comparar no solamente eficientemente, sino también el ahorro en dinero. ¿Cuánto representa eso teniendo las tarifas eléctricas? Yo le puedo decir, porque los programas manejan algoritmos de funcionamiento de cada tipo de equipo que permite hacer un cálculo muy preciso de este tipo de sistema. O sea, esto que estamos hablando lo venimos implementando hace más de 15 años. No es una moda de ahora, lo venimos implementando hace más de 15 años. Por las razones que hay miles de razones, no se le prestaba atención y ahora se le está prestando atención. Y hay clientes que me están llamando y me dicen, mira, mi factura de electricidad me está llegando en tanto, ahora yo puedo mejorar eso. Y esta es la respuesta. Es extraordinario que hayan personas como el Consejo Venezolano de la Construcción Sostenible que se esté preocupando por esto, porque este es el futuro. O sea, en un momento el mundo giraba a que el desarrollo y el crecimiento era imparable, o sea, no teníamos límite, hasta que ocurrieron una serie de acontecimientos, como aquel famoso embargo petrolero, algunas guerras que se desarrollaron por ahí, y nos hicieron ver lo frágil que somos en materia de energía. Y hoy en día lo estamos viendo. En Europa hay un conflicto que ha puesto de cabeza el uso de la energía en Europa y en el resto del mundo. Entonces, la eficiencia energética no es un concepto que puede ser pasado por alto. Tiene que ser considerado y tener una consideración importante. Ahora, mucha gente cree que cuando hablo de eficiencia energética, solamente estoy hablando de la operación del equipo que sea en operación. Nos hemos dado cuenta que por lo menos en aire acondicionado, cuando vigilamos bien los factores que hacen eficientes en los sistemas de aire acondicionado, terminamos haciendo propuestas económicas que son más económicas que las anteriores. O sea, que hay un paradigma que la gente hay que romperlo, ¿no? Que el hacer eficiente un sistema de aire acondicionado es más costoso. Los equipos más eficientes son más costosos. En cierto punto puede ser que algún elemento de esos sistemas sea más costoso que otro, pero cuando lo evaluamos en conjunto,
nos hemos dado cuenta que en la mayoría, hablo bien, de la mayoría de los proyectos, el costo inicial del proyecto es más económico que algunas propuestas que se hicieron, que además también terminan siendo más ineficientes. O sea que el cliente termina comprando un equipo caro y ineficiente. O sea, es un contrasentido total. ¿Y todo por qué? Porque no se hacen evaluaciones bien claras sobre la eficiencia de los sistemas. Cuando hablo del sistema, no hablo solamente de un chiller, sino hablo del sistema en conjunto. De hecho, hemos hecho propuestas en donde, por ejemplo, el diseño de la torre de enfriamiento de un sistema nos da una torre de X tamaño. Nosotros hemos propuesto que la torre hacerla un poco más grande, o sea, va a costar más la torre. Sin embargo, al final, eso repercute en el diseño de todo el sistema y termina siendo en conjunto más económico y también más eficiente. O sea, es un ganar-ganar por todos lados. No hay forma de que haya argumentos en contra de estas evaluaciones. Aquellos argumentos de que sí, te va a costar mucho más porque hacer el sistema eficiente cuesta mucho más. No, no es verdad, no es verdad. Lo he comprobado en la práctica. A lo mejor no, puede que existan casos que sí, pero en líneas generales, en el día a día de nuestro trabajo, hacer los sistemas eficientes ha resultado que el costo inicial sea más económico comparado con propuestas que no tienen ningún tipo de evaluación y en su explotación, el día a día del funcionamiento, el sistema es mucho más económico, pero bastante más económico. Entonces, si al final lo que le interesaba a aquel señor que pasaba hojas y hojas hasta encontrar cuánto le iba a costar, y nada más se fijaba en eso y desechaba todas aquellas horas nocturnas que estuvimos haciendo cuadritos y presentaciones bonitas con letras que se mueven y atraen. Este, esta línea final tiene bastante importancia, atrae bastante y lo puedo, aunque no estoy aquí para decir nombres, pero tengo buen portafolio de proyectos que han terminado teniendo éxito este, a base de este tipo de estudio. O sea, la eficiencia paga, rinde dinero. Y además, si lo que le interesaba era el dinero, pero tenemos el beneficio de que estamos haciendo un mundo mejor. Estamos haciendo un mundo donde se consume menos energía, la energía es más eficiente, contaminamos menos, este, o sea, no hay razón por qué no hacer nuestras edificaciones eficientes y sostenibles. Este, no sé si han llegado preguntas, tienen algunas preguntas. Este, tengo muchos casos que exponer, pues ahí, ahí las herramientas, además, esta herramienta, por ejemplo, el programa, no solo sirve para evaluar la eficiencia, la hemos utilizado de múltiples formas. Ayer hablando con Carlos, le decía que si a mí me dan un martillo y un cincel, lo más excitante que puedo hacer es un hueco en una pared. Pero si se lo dan a Miguel Ángel, te hace la piedad. O sea, dependerá de quién utilice la herramienta en el resultado que va a tener. Por ejemplo, un edificio bastante moderno en Caracas, creo que no tiene más de 10 años de construido. Eh, la oficina que está en el tope del edificio, donde están los dueños de la empresa que lleva el nombre del edificio, tenían problemas de funcionamiento y no encontraban cómo salir. Habían pasado diferentes empresas que proponían cambiar equipos, poner esto, y sencillamente hicimos una simulación de lo que estaba pasando ahí. Y nos dio unos valores. Nos decía que la variable fundamental que estaba totalmente descontrolada, si ese sistema estaba funcionando, que simulamos ahí de esa forma, la humedad relativa del ambiente estaba por arriba del 70%. Y la gente le pareció, ¿no?
aquí no creemos que esté por arriba del 70%. Y hicimos instalar unos sensores de humedad relativa ambiente. Hicimos mediciones, el edificio tiene un sistema de supervisión Domingo, estás en mute. Sí, tuviste un... Estás en mute. Domingo, estás en mute. Ok, ¿me oyen? Sí, ahora sí. Tenemos una pregunta del señor Emanuel, que ¿cuál es la metodología Dígame. que usted usa como ingeniero para diseñar sistemas completos HVAC? Carlos, no oí la pregunta completa, si me la puedes repetir. ¿Cuál es la metodología que usa usted como ingeniero para diseñar sistemas completos HVAC? La pregunta la hace el señor Emanuel Solórzano. Bueno, la metodología sí comienza siempre por evaluar por el uso de las cargas térmicas de la edificación. O sea, yo comienzo, además de, bueno, ver, analizar bien el proyecto que se me está presentando, recorrerlo bien, si está en planos, ver listo. Ya lo que me queda por seguir trabajando es la elaboración de documentación, elaborar planos, elaborar especificaciones, cómputos de las obras, pero que considero yo que en parte casi es como una carpintería para armar el proyecto. Una vez que he terminado esto, ¿por qué lo digo? Porque ya yo definí mi proyecto. Ya yo dije, ahí va a ir una máquina de tal tipo que tiene estas características. Aquí va a ir una máquina así. El proyecto se va a ensamblar de esta forma y tiene todos estos elementos. Ya lo que queda es plasmar eso en los planos y resolver problemas que van a tener que ver con la construcción. Por dónde van a ir las tuberías, por dónde van a pasar las redes de ductería, dónde vamos a ubicar los difusores. Pero ese es un trabajo ya que conceptualmente ya está hecho el concepto del proyecto. Ya les quedó definido. Entonces lo que queda es resolver esos problemas constructivos que se hacen cuando se elabora la documentación del proyecto, los planos, básicamente. Y de los planos se genera el resto de los documentos. O sea que eh, el flujo de trabajo es de esa forma. Comienzo con un examen bien riguroso del proyecto, donde se van a consultar todos los datos que maneja el proyecto, empezando, por ejemplo, la ocupación, horarios de ocupación, tipo de materiales constructivos, todo ese tipo de cosas con los que yo necesito ponerlo en mi modelo en el programa. Eso implica que para yo elaborar el programa, para yo elaborar el cálculo, he tenido que familiarizarme a fondo con la edificación. Entonces, ahí ya no tengo, ya el edificio no tiene para mí secreto. Ya yo conozco muy bien el edificio. Y en esa familiarización con el edificio, ya también voy resolviendo problemas, ya sé en dónde van a ir ubicadas las máquinas, ya tenemos idea de todo eso. Y quiero decirle que ya, por lo menos en mi caso, el 90% es coser y cantar
de ahí para adelante. Claro que hay problemas. Ahorita tengo un proyecto que ha causado problemas, pero es muy particular. Resolver las cosas en obra, porque es una edificación existente que se está remodelando completamente, pero y tiene más restricciones que una edificación original. Pero de todos modos, son problemas que no son conceptuales, sino por dónde vamos, quién pasa por arriba y quién pasa por debajo, por ejemplo, o cómo llevamos el punto de drenaje de aquí hasta allá. Son cosas que se resuelven en obra fácilmente, o relativamente fácil. Yo tengo una pregunta, Domingo, aprovechando esta oportunidad. Hay una percepción de que la expansión directa, de que el refrigerante variable, sistema de refrigerante variable, es mucho más sencillo, óptimo y eficiente que el agua helada. Es más, me he encontrado con clientes, constructores, promotores, que ya no quieren ni siquiera mirar el agua helada. ¿Qué recomendación das para un constructor, promotor, que tiene esa percepción y que no sé si es correcto, que el agua helada va de salida entonces y nos quedamos quedar con el refrigerante variable? ¿O qué es lo que está ocurriendo en ese sector y qué deberíamos hacer en un proyecto de este tipo? Okay. Mira, digamos que cuando uno ve una obra, las canas que uno tiene de trabajo no son en vano. Ya uno imagina, tiene una cierta brújula interna que te indica por dónde debes ir. Claro, esa brújula interna hay que siempre verificarla con los cálculos. Ingeniero que no hace cálculos está mal. O sea, los cálculos son los que van a darme la razón o no de la brújula que yo enfrenté. Es verdad que los sistemas de refrigerante variable han venido para quedarse. Eso no va a desaparecer. Es un sistema que tiene una cabida importante dentro del mercado del aire acondicionado. Y como todo sistema que ha llegado al aire acondicionado, tiene sus aplicaciones. Y aplicaciones donde cabe muy bien y aplicaciones donde no cabe tan bien. Cuando hablamos de agua helada o, por ejemplo, en sistemas, digamos, de mediano tamaño, yo hablo, puede ser de 200 toneladas hacia arriba. Creo, y yo hice un survey personal entre varios contratistas de aire acondicionado en que comparamos datos de el costos por unidad, pues por tonelada, vamos a suponer, de sistemas de agua helada con sistemas de volumen de refrigerante variable. Y sorprendentemente, el agua helada tendía a tener menores costos. Pero vamos a quedarnos con el caso de la eficiencia. Para hacer una comparación justa entre los dos sistemas, primero yo debería hacer el cálculo, saber cuáles son mis cargas térmicas. Y yo, porque esto que estoy diciendo no es invento, esto ocurrió con una marca importante en el mercado de sistemas de equipos de refrigerante variable, que me pidió hacer la comparación. Le dije, bueno, el juez es la carga. Ambos sistemas deben cumplir con los requisitos que me está pidiendo el edificio para yo poderlo acondicionar. Y yo los reduje a 3 nada más para hacer las comparaciones. La carga total, el calor sensible y los pies cúbicos por minuto que manejan los equipos. Si en un equipo tú me dabas un equipo de agua helada y un equipo de refrigerante variable que cumpliera en ambos casos con los dos sistemas, el agua helada ganaba. O sea, no quiero decir que esto es un dogma, que esto va a ocurrir siempre. Como lo digo, el BRF tiene su cabida importante dentro de los sistemas de aire acondicionado. Pero si tú estás dudando entre instalar agua helada, quiere decir que el edificio amerita o podría tener agua helada. Y BRF, en los casos que hemos analizado, ha ganado el agua helada en eficiencia y en costos. Además, en eficiencia y en costos. Los niveles de eficiencia que puedo obtener con sistemas de agua helada son tremendos, tremendos. Bien diseñados son tremendos.
Además, aunque los sistemas BRF están totalmente automatizados, la electrónica juega un papel importante. Es más, existen gracias a la electrónica. La electrónica, el desarrollo de la electrónica, porque los BRF, aunque no, la gente no lo crea, fueron pensados en la época del señor Willis Carrier. Y había gente que decía, ¿por qué voy a tener una condensadora emparejada con una evaporadora? Pues yo podría tener una condensadora emparejada con varias evaporadoras. El problema era un problema de control, un problema donde había que, ¿cómo regulabas eso? Era complicado con sistemas electromecánicos, pero la electrónica lo solucionó por completo. Y eso le da vida al BRF. Genial. Pero en mi experiencia, que no quiere decir que no tenga contradicción, yo no soy dogmático en las cosas. Puede ser que hay sistemas de BRF que en algún momento resulten más eficientes un sistema de agua helada, pero en sistemas de mediano y gran tamaño, yo tiendo a dudarlo de esa afirmación. Estoy escéptico con esa afirmación tan tajante de que el BRF es más eficiente que un sistema de agua helada. Perfecto, Domingo, muchísimas gracias. Tenemos dos comentarios, y uno es un comentario y una pregunta. Levin Bracho nos pregunta si hay algún material o apoyo de presentación visual que se pueda tener. Me imagino que quiere ver un poco del software, de cómo funciona, de cómo Bueno, más o menos gráficamente sería una opción. Y la mm, otra es un señor Emanuel Solórzano, que nos pregunta de cuál es el criterio que se utiliza para decidir entre chiles enfriados por agua o chiles enfriados por aire. ¿Qué es más prioritario al momento de decidir? Me parece que es una gran pregunta también. bueno, hay muchas consideraciones, ¿ok? Este, como tienes que situarte en el proyecto. Cada proyecto es único. Entonces, el cliente es la principal consideración. El cliente te va a poner unos términos que ya por ahí te van orientando hacia la selección. El cliente va a decir, yo tengo un límite de inversión de tanto, o quiero invertir tanto, o quiero hacer mi edificación de esta forma. Entonces, él te va a dar unas pautas que pueden en algún momento guiarte hacia un tipo de solución. ¿Okay? El enfriado por aire o el enfriado por agua. Hay situaciones particulares de la logística de la locación. Si es una locación donde tienes problemas con los suministros de agua, eh, si estamos hablando de sistemas enfriados por agua, tiene que ser un sistema grande. O sea, tú no vas a instalar un sistema grande de enfriado por agua, a lo mejor en los médanos de Coro. Se supone que estás en un medio urbano donde podrías contar con servicios eficientes. Pero supongamos que tienes ese recurso que es el agua, es limitado. Entonces, bueno, ahí el enfriado por aire tendría cierta preponderancia, pues digámoslo así. Pero claro, cuando uno compara los sistemas enfriados por agua con la eficiencia de los sistemas enfriados por agua con los sistemas enfriados por aire, la eficiencia ganan los enfriados por agua, pero es enorme la cantidad, la eficiencia del sistema. Pero hay muchos factores, no solamente es el agua nada más, o sea, hay factores de espacio, el tipo de construcción, el tipo de operación. Si es un sistema que opera, digamos, un colegio, y ese colegio opera ciertos meses del año a full capacidad, opera nada más en un horario, bueno, a lo mejor podrías pensar en un sistema enfriado por aire porque cumple bien, pues, el espacio que es disponible para ubicar los equipos. Hay muchos factores, pero en realidad el principal factor por el donde comienza es el cliente. El cliente te va a fijar parámetros que sencillamente van a inclinar la balanza, pueden inclinar la balanza. En todo caso, si el cliente te da manos libres y el cliente tiene los bolsillos anchos, puedes tomar decisiones más sofisticadas, pues. Pero en realidad hay muchos factores, no son así tan preponderantes, que este es el único factor que va a decidir que te vayas para el agua helada, no. Hay bastantes factores que te ayudan a decidir cuál es el que debes escoger. ¿Sí?
Perfecto, Domingo. Muchas gracias. Tenemos también pendiente Creo el que había comentario. otra, había una, sobre la presentación del software. El software, generalmente, al quien yo he dado cursos para el manejo del software. Un curso para el manejo del software dura alrededor de 2 días. O sea, eh, presentarlo aquí los va a dejar con la boca abierta porque no van en este corto tiempo del webinar, ahí no me va a dar tiempo a enseñarles todo, pues. De 2 días y algunas veces, si la cosa se anima, llegamos justo al final del segundo día, viendo nada más la parte de diseño. El programa tiene dos núcleos importantes, el diseño, que es lo que hemos estado hablando hoy, y tiene la parte de simulación. En simulación, el programa cumple con los estándares para hacer un equipo de simulación, como puede ser el eQuest o cualquiera de estos programas de simulación energética. Quiere decir que trabaja con un cálculo de 8.760 horas anuales. O sea, hace un cálculo cada hora durante 365 días al año y utiliza los algoritmos complejos para el manejo de los equipos, o los puedes importar y traerte algoritmos de un equipo en particular e introducirlo en el programa para que simule, porque no simular no quiere decir que ese equipo consume 20 kilovatios por tonelada, entonces tú multiplicas 365 días por 24 horas, no, él va simulando la operación de ese equipo en el edificio según los horarios de ocupación, luces encendidas, el tipo de edificación, y entonces tiene que realizar 8.700 cálculos de varias variables. O sea, algunas veces el programa te dice, siéntese, vaya a prepararse un café porque vamos a tardar en darle los resultados, porque es un programa complejo y hay que saberlo manejar. Pues. Utiliza los datos del climático, son especiales, muy diferentes a lo que utilizas en la parte de diseño, que en la parte de diseño se utiliza la metodología que siempre se ha utilizado, que es el diseño del día típico del mes. Entonces, él te va a calcular 24 horas por cada mes del año. En el modelado es cada hora por 365 días. O sea, es una cantidad de cálculo tremenda. Y la matemática que utiliza para evaluar las cargas y las ganancias, hay diferencia entre lo que es carga térmica y ganancia de calor, de la edificación es muy, muy compleja. Recuerdo un caso para que vean qué tan exacto es el programa o lo complejo de la matemática que usa el programa. Recuerdo una persona que yo le había enseñado a usar el programa y estaba evaluando el cambio de las unidades de las habitaciones de un hotel. El programa te permite, por ejemplo, decir si vas a usar cortinas, persianas, qué tipo de cortinas, si van a estar medio abiertas, medio cerradas, y si son oscuras, claras. Entonces él calculaba la habitación sin cortina, la ventana abierta sin ningún factor de sombra interno. Y le colocaba las cortinas y me decía, hay un cambio en la carga final. O sea, un cambio muy pequeño, pero había un cambio. Pero había un cambio que cuando ponía la cortina, la carga térmica aumentaba, cosa que le parecía a él contraintuitiva, pero no es contraintuitiva, tiene toda la razón en el programa, porque hay que entender la ganancia de calor a través de superficies vidriadas, cómo se almacena el calor dentro del edificio y por qué la cortina, en este caso, que es un material que tiene muy poca masa, ya transforma la energía que entra a través de la ventana de una ganancia de calor en una carga térmica casi de forma instantánea. Y por eso el equipo aumentaba la carga térmica del equipo. Hasta ese nivel de sofisticación entra el programa. ¿Okay? Perfecto, muchas gracias, Domingo. Domingo, hay otra pregunta que me están escribiendo en privado, eh, que es, la pregunta va relacionada a qué recomendación de ASRAE se genera como básica o considera como básica en el diseño de sistemas de climatización.
Esto creo que es una muy buena pregunta también alineada a que pronto ASHRAE Venezuela tendrá su capítulo local vigente, está dando esos primeros pasos y muy pocos proyectistas que yo conozca, utilizan las recomendaciones de ASHRAE para sus diseños. Entonces, ¿cuál se recomienda usted, Domingo, como especialista, que es básica para cualquier proyectista proveedor? Ok, voy a ubicarme en Venezuela en este momento. Venezuela tiene unas normas, por ejemplo, en lo que llamamos ventilación. Ventilación es la cantidad de aire de renovación que se introduce en el local para renovar el aire que está siendo recirculado por los sistemas de climatización. Este, esa es la norma 62.1 de ASHRAE. El programa trae por defecto esa norma. O sea, tú le puedes decir, si yo, y la norma se basa en el uso del espacio. Si ese espacio es, por ejemplo, una oficina, yo aplico el uso de oficina y para ese uso, hoy en día las normas de ventilación, más o menos a nivel mundial, utilizan dos factores. La cantidad de personas que ocupan el espacio y los metros cuadrados, porque se supone que hay cierta contaminación que proviene del propio edificio, de los materiales que se utilizan en el edificio, por su desgaste, una serie de cuestiones, las alfombras, los tapizados, las pinturas, todo eso va generando contaminación, entonces el tamaño influye en el nivel de contaminación. Entonces, ya el programa te puede dar esa norma. Me ubico en Venezuela. Las normas venezolanas están desactualizadas. A lo mejor sería una labor importante que algunos se abocaran a actualizar, a que se promoviera la actualización de esas normas. Por ejemplo, un caso que me tocó hace poco, las normas venezolanas, las mismas que estamos hablando, que manejan, tienen las normas de ventilación de baños o de estacionamiento. Y los parámetros de diseño para la ventilación de estacionamiento era para vehículos con gasolina con plomo. Hoy en día eso ya no existe. Los vehículos tienen sistemas de filtrado de gases de escape ultramodernos que no tienen nada que ver. Sin embargo, nosotros seguimos utilizando por normas que además son de uso obligatorio, con factores que ya no existen. O sea, eso no existe. Entonces, estamos desactualizados. Y lo peor no es eso, es que esos factores que se utilizan, que dice la norma venezolana, este, pechan negativamente el proyecto. O sea, ¿qué van a hacer? Van a hacer a sobredimensionar el proyecto. Si tú aumentas los niveles de ventilación que necesita un local, eso es una carga para el equipo. Vas a tener un equipo más grande, dicho de otras palabras. Entonces, la 62.1, que es la norma norteamericana de la ASHRAE, hay normas europeas, hay normas asiáticas. En Venezuela estamos muy propensos a utilizar las normas de la ASHRAE por una historia de relación que ha habido con ASHRAE en Venezuela y con los proyectistas. Y entonces esa norma es importante, importantísima. Hay otra norma que es la 90.1, que es el estándar básico de consumo de energía. Bueno, es importante utilizar esa norma. Hay normas de ventilación para diferentes tipos de aplicaciones. La ventilación, por ejemplo, para sistemas de edificaciones sanitarias, de salud, hospitales, clínicas, todo ese tipo de cosas, es una norma aparte, creo que es la 170 y algo. Hay una cantidad de normas ASHRAE que son normas nacionales en los Estados Unidos de uso obligatorio allá. Por lo menos eso marca los mínimos obligatorios que deben utilizarse. Creo que Canadá ha adoptado algunas de esas mismas normas. Entonces, hay una cantidad de normas. El programa, el HAP, tiene como por defecto dos de esas normas, que las puedes utilizar o no.
Si necesitas ponerle los niveles de ventilación, usarías la 62.1. Si necesitas evaluar los requisitos mínimos de consumo de energía, por ejemplo, para los motores, los ventiladores, le vas a poner que utilice la norma 90.1 y el programa te lo hace automáticamente. Entonces, ASHRAE tiene una cantidad de normas, y no solamente normas, sino que también existen recomendaciones y prácticas, de buenas prácticas en la instalación, en el diseño. Entonces, ASHRAE es un referencial bastante importante, porque además creo que no hay organización a nivel mundial que invierta tantos recursos en investigación en este campo. Perfecto, muchísimas gracias. Señor Domingos, el señor José Solano nos dejó por acá varias preguntas, pero creo que varias de estas ya se han respondido, exceptuando dos. Según su experiencia, ¿cuánto porcentaje de ahorro y de energía y dinero, más o menos, no me imagino, puede lograrse mediante la aplicación de estas estrategias de eficiencia energética, coloca control y automatización? A nivel de dinero, ¿qué porcentaje estamos hablando según la experiencia suya en nuestro país? Bueno, para comparar tienes que tener una base de comparación. Y la base algunas veces suena un poquito antipática porque tienes que comparar con algo que exista. Y eso significa que o vas a dejar mal parado con el que estás comparando, o lo puedes dejar bien parado también, pero en los casos que me ha tocado analizar, cuando hemos puesto la lupa y afilado el lápiz con estos sistemas, les voy a decir algo. El nivel de sobredimensionamiento que se encuentra en los sistemas que yo he analizado, no sé, no puedo hablar que eso se traslade al 100% de los sistemas instalados en Venezuela, pero los que yo he analizado, que son una fracción pequeña de todos los sistemas que hay instalados en Venezuela, nada más en sobredimensionamiento eh, está en el orden del 50 al 100%, como se oye. O sea, hay sistemas que pueden estar sobredimensionados en un 100%. Las estrategias, yo diría que básicamente un sistema bien diseñado, si me forzaras a darte un número, no, porque no tengo una estadística, pero si me forzaras a darte un número, yo creo que un sistema bien diseñado en costo monetario, siendo eficiente, o sea, no estoy hablando de un sistema, la eficiencia por delante, o sea, haciéndolo eficiente. El sistema puede estar alrededor de un 30% menos comparado con un sistema diseñado sin tomar parámetros de eficiencia y, que se ajuste a las normativas. Pues. Pero por ahí anda, al 30%, tranquilamente. Es un sistema bien diseñado. O sea, estamos hablando de un monto de dinero importante en su Bueno, instalación. si estás hablando, no sé cuánto está costando la tonelada de agua helada, por ejemplo, pero creo que la de agua helada y BRF pueden andar por ahí también. Está hablando de casi $4.500 Wow. con equipo, instalación, materiales, todo. Y sácale el 30% y multiplícalo por el número de toneladas. Ya cuando tú le dices a un cliente, mire, déjeme echarle un ojo a eso, vamos a hacerlo como debe hacerse, y puedes obtener un beneficio de este orden, el cliente se va a enamorar de ti. Claro. Va a decir, vamos a echarle pichón. O sea, como te digo, mi experiencia, no hablo por la experiencia de los demás, no la quiero extender a todos los proyectos que se han hecho. Pero mi experiencia es que cuando nosotros afilamos el lápiz para hacer eficiente el sistema, encontramos que con algunas otras propuestas que se han hecho, como la tradición lo dice, hemos encontrado ahorros de más del 30%. Claro, por eso era tan importante, a mí me parece increíble eso en nuestro país y que siempre sea, la mayoría de las ocasiones, una constante de sobredimensionamiento. Por eso me parece tan importante esta presentación, esta Pero conversatorio al además, final. hay una cosa, Carlos. La gente, yo hago un símil.
que nos sucede a la persona común. Tú vas a comprarte un equipo para tu habitación en tu casa, una habitación normal. Tú llegas a la tienda, tú sabes que existen equipos de esos tipos mini split, que por cierto, ayer me preguntaban si que sabía yo de los mini split. Digo, yo no trabajo con mini split porque los mini split son electrodomésticos. No, yo no trabajo en el sector de electrodomésticos. Pero bueno, a mí me ha tocado irme a comprar mi mini split. Entonces llegas a la tienda y tú sabes que hay equipos de 9000 BTU que se fabrican, están en los manuales de los fabricantes. Y dice, mire, tú tienes un equipo de 9000 BTU, que es lo mínimo que te fabrica, pero lo que de verdad necesitarías por una habitación típica, normal de un apartamento, de una casa pequeña, pues, o estándar. Y dice, no, eso no viene a Venezuela. Aquí empezamos de 12.000. Ah, bueno. Saca la cuenta de 9.000 a 12.000, ¿qué porcentaje le estás metiendo en carga? Ok, dame el de 12.000. Y el tipo te dice, pero ven acá, si me pagas $75 más, te llevas el de 18 o $100 más y te están llevando el doble, el 50% más. Oye, está bien, dame el de 18, pero no te quedes ahí. El de 24, que es el doble de 12.000, te lo llevas por $150. No puede ser. Y terminas con un equipo de 36.000 BTU en tu casa. Ese señor me llama después y me dice, mira, yo tengo un equipo de 36.000 BTU en mi cuarto y a medianoche me tengo que desarropar porque no aguanto, me siento mal, no tengo confort. Le digo, claro, porque tienes un equipo sobredimensionado. Entonces, pero si yo lo pongo a 68 grados y me siento mal, digo, precisamente, si conocieras el diagrama ciclométrico, verás que cuando bajas la temperatura te estás aproximando al 100% de humedad relativa. Y eso es lo que te pasa. Tienes una humedad relativa altísima en tu habitación que además no permite que transpires, que es el mecanismo fundamental para el confort, la transpiración. Eh, la gente no sabe que por ahí perdemos la gran cantidad de calor que genera el cuerpo humano, se va a través de la transpiración. Cuando tú entorpeces el mecanismo de transpiración, te sientes incómodo. ¿Y qué es lo que pasa con esos equipos sobredimensionados? Él va a encender y en 2 minutos bajó la temperatura a 68 grados. La puso al 100% de humedad relativa y en 2 minutos y apagó. Ya no deshumidifica. Aunque el ventilador siga funcionando, el compresor está apagado. Y como en una habitación, a menos que tú tengas un circo allá adentro, no pasa nada que genere calor, va a pasar un tiempo muy largo hasta que ese compresor vuelva a encender y tienes una humedad relativa alta, a lo mejor tienes la temperatura baja, pero tienes el mecanismo de transpiración funcionando mal y te sientes incómodo. Y cuando tú le dices, ponga un equipo más pequeño para que se siente mejor, eso no se va a entender, porque va contra la intuición. Como dice. Entonces es el único caso en donde yo le digo a la gente que tenerlo más grande no es lo mejor, ¿okay? Que muchas veces es preferible tenerlo pequeño y Perfecto. le va a funcionar mejor. Eso, el Claro. sistema en sistemas grandes sobredimensionados, si tú tienes varios chillers, esos chillers, la forma en que se van a ciclar, o sea, van a ir entrando de uno y otro, funciona totalmente errática, porque no cubre la demanda completamente, no pueden trabajar, por ejemplo, un chiller a lo mejor de compresores scroll, su capacidad mínima está al 15%, o sea, cuando baja él ya no, pero si está sobredimensionado ese 15%, no es el 15% es el 15% del sobredimensionamiento. Entonces, él en un momento dado se va a parar y no va a funcionar. Entonces, no estás, tienes aire acondicionado. Entonces, él empieza, se para, la temperatura sube, vuelve a arrancar. Eso, para los que no lo saben, por ejemplo, un compresor scroll, cuando tú vas, te dicen, no, la vida útil del compresor scroll son 100.000 horas. Ajá, ok. Pero cada arranque son 10 horas de funcionamiento. Entonces, si un compresor empieza a arrancar y a prender constantemente, de manera inadecuada, son 10 horas que le sumas en cada rato. Entonces, si él debió prender 3 veces en un día, pero prendió 50, le metiste 50, 500 veces, 500 horas más de funcionamiento que no debieron estar. Entonces, al final, tú ves, se me dañó el compresor porque, mira, bueno, llegó a las horas de funcionamiento mucho antes de lo que debía porque está sobredimensionado. Es incontrolable. Le pones todos los controles que tú quieras, es incontrolable.
Imagínate que tú tengas un carro pequeñito y le montas un motor de un Fórmula 1 con el pedal sensible. Entonces, cuando te cambia la luz en el semáforo, apenas pisas, vas a generar una potencia tremenda y tienes que desacelerar para poder regular. Te cuesta mantener una regulación de la velocidad porque tienes un motor sobredimensionado para lo que estás llevando. Entonces, igualito pasa con el aire acondicionado. Está sobredimensionado y él va a funcionar erráticamente. Eso no lo soluciona. Eso es mucho más difícil de solucionar, pero mucho más difícil de solucionar que solucionar un sistema que esté ligeramente subdimensionado. ¿Entiendes? Perfecto, Porque dañas los equipos, los dañas. perfecto. Tienes, por Domingo, ejemplo, el síndrome ese que llaman síndrome de bajo delta T. Tú mides la temperatura de entrada y salida de los enfriadores y es 1 o 2 grados. Eso es un sistema que no, y hagas lo que hagas, no puedes, no lo mejoras. No, es dificilísimo de mejorar ese síndrome. ¿Sí? ¿cuánto es el delta T recomendado? Bueno, ahí hay otro paradigma que hay que romper. La gente dice, tú le preguntas y dice, no, pon 10 grados de delta T, 10 grados Fahrenheit. Óiganse bien, porque yo estoy de la vieja escuela que se educó con el sistema inglés de medida. Y es lo que tengo en la mente. Yo sé que el sistema internacional sería lo lógico, pero tengo el sistema inglés en la cabeza. Entonces, son 10 grados Fahrenheit, pero pues, te dicen 10 grados Fahrenheit como si eso fuera una norma establecida. Eso, no, eso surge de que la evaluación, para evaluar equipos, el rating de los equipos, tú tienes que decir, este equipo es de 12.000 BTU, y eso se basa en una norma. Esa norma tiene unos parámetros de evaluación de ese equipo que se va a evaluar en un laboratorio o un laboratorio de pruebas de equipo. Y entonces ese equipo saldrá como un equipo de 12.000. Pero el delta T que se fija en ese laboratorio para hacer esa prueba es de 10 grados Fahrenheit. Entonces la gente ha adoptado 10 grados Fahrenheit como un estándar de diseño. No es verdad. Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula con la que tú calculas los galones por minuto que vas a tener circulando en un sistema? La carga térmica es igual a un factor de una constante por los galones por minuto por el diferencial de temperatura. Si ese diferencial de temperatura tú lo elevas, ¿qué va a bajar los galones por minuto? Porque la carga es fija, es la del edificio. ¿Entiendes? Entonces bajan los galones por minuto. Si tú bajas por los galones por minuto, vas a tener un sistema de bombeo más pequeño, vas a tener tuberías más pequeñas, vas a tener menos aislamiento, vas a tener una cantidad de cosas tremendas. Entonces tú le dices, bueno, ¿y por qué no pones un delta T de 12 o de 14? Yo he visto proyectos, no aquí en Venezuela, me los han mencionado, me los han señalado. Ese proyecto fue diseñado con 16 grados de delta T. Entonces, le digo a la gente, bueno, ¿y por qué no exploras otro delta T? ¿Por qué no calculas con otro delta T? ¿Okay? Yo he calculado con 10 y he calculado con otros delta T también. Pero tiene esos beneficios. O sea, son las cosas de analizarlo. En el programa, tú puedes introducir eso como una variable, los galones por minuto. Perfecto. Imagínate un serpentín de una unidad de manejo de aire que maneje, vamos a suponer, 50 galones por minuto con otra que maneje 35. Te imaginarás que hay cambios en el serpentín. ¿Okay? Entonces, esas son cosas que hay que saber evaluar en el sistema y eso te permite evaluarlo con el programa, con el software. Perfecto. Tenemos dos preguntas adicionales y ya con esto cerraríamos. Domingo, agradecido siempre con tu tiempo y con el tiempo de cada uno de los que están presentes. ¿Qué refrigerante con nulo ODP o bajo GWP recomienda para proyectos de climatización aquí en Venezuela? Y la segunda pregunta es, ¿cuánto es la vida útil de los sistemas HVAC después de que se entrega a un proyecto? Uno relacionado a refrigerantes bajo coeficiente de Global Warming Protection, que sí creo que es la descripción del GWP, y el ODP, que es el impacto de la capa de ozono. Ok. Yo voy a confesar algo con respecto a los refrigerantes. Ahí yo no aconsejo, sino dejo que me aconseje en general. Eh, claro que yo no voy a dejar que en un proyecto mío se usen refrigerantes que estén ya en fase de desuso.
uso los refrigerantes que están recomendados. Y generalmente, porque puedes encontrar en un proyecto, si seleccionaste cierto equipo, que un fabricante usa un refrigerante y otro usa otro refrigerante. Entonces, ahí sí soy cuidadoso en pedir recomendaciones. Entonces, evalúo bien y me dejo aconsejar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el refrigerante no es que yo le digo, yo quiero este chiller con este refrigerante. Me van a decir, ese chiller viene con tal refrigerante, para tal refrigerante. Entonces, dentro de las consideraciones que hacemos, digamos que la mayoría de los fabricantes tienen refrigerantes que son bastante comparables. Lo que sí sé, porque hace poco no, hace el año pasado, asistí a una conferencia de un representante de una marca de equipo, de las líderes mundiales, y el hombre era un experto en refrigerantes y me dio una clase excelente de refrigerantes. Y al final, que estamos pasando en una fase donde todos los refrigerantes que estamos usando están en etapa de transición. O sea, ningún refrigerante es el 100% recomendable. O sea, todos van en algún momento a ser suplantados. Y ya creo que empezaron en algunos casos en eso. Entonces, hay muchas consideraciones. Por ejemplo, yo me asesoro en que si mi cliente va a comprar un equipo, que ese refrigerante tenga una vigencia por lo menos de 15 años, un equipo grande, que no es que ese refrigerante tenga fecha de caducidad dentro de 2 o 3 años, porque estoy metiendo en un problema al cliente, pues. Entonces, yo generalmente hago esas otras consideraciones, más que las consideraciones de esos valores que son importantísimos, me dejo asesorar y comparamos proyecto por proyecto, que en tal equipo, qué refrigerante me están ofreciendo y cuál sería el mejor. No, en verdad no es un área donde me considero experto, pues, pero Perfecto, más bien me dejo aconsejar por los expertos en ese caso. perfecto, perfecto. Muchas gracias. Tenemos la otra pregunta, que es ¿cuánto es la vida útil de un sistema HVAC después de que se entrega un proyecto? Eh, eh, la vida útil, hay gente que se puede medir de diferentes formas. Hay una forma que es la que evalúan los contadores de las empresas, que es lo evalúan por la depreciación del equipo, pues. Y esas normas de depreciación no tienen nada que ver con la vida útil, sino es un valor económico del equipo. Entonces, las empresas pueden considerar equiparar vida útil con el valor económico del equipo. Pero al ritmo que vienen cambiando las tecnologías, yo diría que un equipo con más de 15 años, hablo de equipos de enfriadores de agua, 15 años es ya un equipo deja tecnológicamente de ser viable. O sea, que digo, a mí me llega un proyecto donde tienen equipos de más de 15 años y casi que el criterio para ese proyecto es de reemplazo. ¿Por qué? Porque ahí vas a encontrar que hay una tecnología que supera por mucho la anterior. Y aunque haya sido muy bien mantenido el equipo, yo he encontrado equipos muy viejos, muy bien mantenidos, que todavía funcionan, pero cuando uno evalúa los costos, te explico, las casas, aquí hay cosas que tienen que ver con la manera en que se comercializan las cosas. Las casas fabricantes te garantizan repuestos por 15 años. No es que después de 15 años no vas a tener repuesto, pero si una pieza, porque me pasó ahorita, una tarjeta electrónica costaba $500, si pasan los 15 años, esa pieza, esa tarjeta electrónica, ellos la van a dejar de fabricar, a lo mejor la mandan a hacer con un tercero, y esa tarjeta electrónica pasa de $500 a $2.500. Entonces, los costos de reemplazo y de mantenimiento del equipo se elevan demasiado. Y mantener un equipo que sobrepase los 15 años se vuelve muy costoso, porque sabes que cualquier reparación no te va a costar mucho dinero. Entonces dice, pero aquella tarjeta me costó $500, sí, pero ahora es cuestión de mercadeo nada más. Ellos te la van a poner en $2.500, digo yo, porque les interesa que tú también cambies el equipo.
Claro, una cuestión de claro, comercio. Pues al final la parte comercial no la vas a desvincular de la parte técnica. Entonces, 15 años es como un límite ahí que ya te hace pensar en diferentes opciones. Pues, ¿okay? claro. Sin embargo, te he dicho, he encontrado equipos que tienen más de 15 años, están en perfectas condiciones, el cliente la mantiene muy bien, y como que también he encontrado equipos que tienen 6 años y están en el suelo. Pues, el mantenimiento es algo importantísimo. Pues, ¿eh? Es parte de hacer un sistema sostenible, el mantenimiento. Claro. Este, pero ese sería la cifra que yo daría, así. No creo que haya un estándar. Sí he visto por ahí de vez en cuando me encuentro algo que dan algunas cifras, pues. Y dependiendo también, por ejemplo, si son equipos de expansión directa, a lo mejor 10 años podría ser la fecha. Ok, Este, por ejemplo, un equipo de 15 toneladas de expansión directa, 10 años podría ser ya la vida útil del equipo. ¿Okay? genial, genial, ok. Quiere decir que si el equipo llegó a los 10 años y está en buen funcionamiento, lo puedes seguir usando, ¿no? Pero si te enfrentaras a un criterio de reemplazo, de mejora, esas son las fechas que yo pondría. Perfecto, muchas gracias, Domingo. Bueno, Domingo, estamos llegando ya al final del horario. Mira, Sí, sí me una gustaría cosita, dejar abierto para que puedas comentar. sí, una cosita para la persona que quería ver el programa. Es verdad que este era un webinar donde esperábamos hablar del programa, no, o de cómo se utilizan los programas, porque no quise especificar solamente que el Hub es el único programa, hay otros programas que lo usan. Yo utilizo el Hub. Este, y quise hablar del programa, pero también de que hay otros programas, puedes utilizar otros que tú quieras. ¿Okay? Así que no había la intención de mostrar el programa en sí, sino de conversar sobre el por qué y cómo utilizarlo. Si más adelante quisieran hablar específicamente del programa, podemos preparar algo y darle un tour por el programa para que vean. Este, Pasa lo siguiente también. El programa acaba de sufrir, el Hub acaba de sufrir una mayor transformación, una transformación significativa. Pasó a ser un programa netamente Windows, aunque siempre fue Windows, pero ahora tiene características típicas del Windows. Las ventanas se pueden hacer más grandes, más pequeñas. Antes no lo podías hacer, por ejemplo, algo que desagradaba a algunos usuarios, ¿no? Este, de hecho, ya de la versión anterior, que quedó la 5.11, los archivos que tengas en 5.11 no lo vas a poder leer con el 6 porque es totalmente otra tecnología diferente. Sigue siendo Hub, pero son dos tecnologías diferentes. Esta tecnología del Hub 6 es una tecnología que se basa, tiene un basamento gráfico importante. O sea, tú vas a elaborar un modelo en 3D de la edificación. Si te soy sincero, ahorita me encuentro en una fase en donde estamos haciéndonos proficientes con el programa. Yo todavía trabajo en las dos plataformas. Sigo trabajando en la plataforma anterior, el 5.11, y estoy empezando a trabajar en el 6. Como es un programa nuevo, no lo estoy utilizando para los proyectos que estoy trabajando, sino como práctica, porque soy todavía más eficiente en el anterior, trabajo mucho más rápido, y aquí aquí la presión sobre los proyectos es grande. Entonces, si esperamos para el año que viene, hay en teoría un proyecto, la misma empresa Carrier quisiera dar un curso sobre el Hub 6. De verdad, el programa es fabuloso. Por eso no quise trabajar con el programa anterior, porque ese está en vías de ida y el nuevo está entrando. Entonces, pero sí, por una próxima oportunidad pronto podemos ver el Hub 6 y ver toda y ya estamos preparando cosas, pues ejemplos donde se ven los edificios en 3D y cómo funciona todo eso. Es fabuloso el programa, la nueva versión del programa. Okay. Muchísimas gracias, Domingo. Ya palabras finales de despedida y le pido a todos que se queden también después de las palabras porque vamos a hablar de los dos próximos eventos que vienen de parte del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible. Y bueno, Domingo, algunas palabras de despedida y de recomendaciones. Bueno, Esto va a quedar grabado en YouTube y va a estar publicado para que las personas ok. quieran consultar. Este,
Bueno, les pido perdón por lo malo si lo hubo. Y les doy la gracia a Carlos y a su empresa Hipnótica que este, para mí siguen siendo pioneros en esta área. Y los pioneros siempre llevan trancazos, ¿no? Dicen. Este, pero al parecer les gusta que les den palo y siguen para adelante. Y te felicito en verdad a ti y a tu equipo, gente muy eficiente. Y a todos los que nos han oído hoy, nos han escuchado hoy, este, que no dejen de pasar estas oportunidades de trabajar como se trabaja en el primer mundo. O sea, aquí una cosa, un pequeño detallito. Yo he viajado varias veces a las ferias de Ashray en Estados Unidos y uno pasea por la feria y lleva un identificador con tu nombre y el país de origen. Me sorprende porque siendo yo una persona ordinaria dentro de la feria, las veces que me han parado personas allá y me hablan también de la experiencia que han tenido con Venezuela. Hablo de extranjeros, pues de norteamericanos, que me dicen, yo lo recuerdo muy bien a Venezuela y a los profesionales venezolanos. O sea, no es extraño y ojalá sí, quisiéramos seguir manteniendo esa punta. Venezuela por muchos años fue el líder en esta área y las cosas que se hacían aquí eran bastante innovadoras. Son bastante, hay mucha gente joven trabajando en esto y la idea de esto es transmitir esos conocimientos. Muchísimas gracias, Domingo, por tu Gracias a tiempo ustedes. y buenas palabras con mi persona y bueno, con nuestra organización que hoy represento, que es el Consejo Venezolano de Construcción Sostenible. Quería cerrar el día de hoy hablándole un poco del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible. Recuerden que somos una organización que forma parte del World Green Building Council. El World Green Building Council es una red formada por más de 70 consejos de la región, donde nuestros par, el Consejo Colombiano, el Consejo Chileno, el Consejo del Perú, el Consejo de El Salvador, el Consejo de Estados Unidos, son pares directos a nuestra organización. En ese compromiso constante que hemos asumido, hay distintas organizaciones y empresas que hoy forman parte del directorio de nuestra organización. Aplaudimos a nuestros patrocinadores destacados, a nuestros miembros destacados, así como empresas, instituciones y personas naturales que hoy forman parte del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible. Están todos invitados a sumarse y a formar parte de nuestra organización. En la página oficial pueden encontrar tipos de membresías y cómo poder sumarse a esa intención de caminar juntos en pro del impulso de la construcción sostenible. El próximo webinar que tendremos es el día 10 de agosto. Será mi persona. Tendré el honor de conversar temas referentes a la certificación LEED, consideraciones básicas del diseño y construcción, del diseño, proceso y certificación, pero lo estaremos orientando netamente a oficinas. Yo soy acreditado LEED IP, o sea, certificación profesional en diseño para espacios interiores comerciales. Tengo experiencia en el área para la implementación de procesos de proyectos de sostenibilidad en infraestructuras, en este tipo de infraestructuras. Eso será el 10 de agosto. Y junto a eso también tendremos el siguiente webinar, que va a ser el curso, perdón, ya es el curso de acreditación LEED, curso de preparación LEED, son de 40 horas donde estaremos hablando de todo el proceso, estaremos dando todas las recomendaciones de ASHRAE, recomendaciones de climatización, de controles, de iluminación, de la ubicación, de la arquitectura, de las envolventes, todo lo que está relacionado para poder diseñar y construir edificaciones alineadas a los principios de sostenibilidad, tomando como referencia la certificación LEED. Este curso además le permitirá aplicar por el examen de acreditación. O sea, si ustedes quieren tener esa acreditación que tiene un peso internacional y una importancia de peso en el sector de la construcción, acá podrán, con este curso, podrán tomar las herramientas. Ya estará hoy sale esta publicación específica de la curso de preparación. Y finalmente, señores, tenemos la convocatoria a la celebración de la World Green Building Week, que se desarrollará en septiembre
Del 11 al 15 de septiembre estaremos celebrando por tercera vez en Venezuela la Semana Global de la Construcción Sostenible. En este año pues tendremos el objetivo de impulsar el eslogan es Building the Transition, donde el objetivo es impulsar la transición energética, la transición de infraestructuras regenerativas y una transición justa, porque lo que más sufrimos de las consecuencias del cambio climático, en la gran mayoría no somos siempre los principales culpables. Sin embargo, esto no nos hace exentos y responsables de tomar acciones y decisiones en el sector de la construcción sostenible. Sin más que agregar por los momentos, señores, y quedando a una próxima convocatoria, estaremos conversando el día 10 de agosto para el próximo webinar. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su participación y nos encontramos en una próxima ocasión. Hasta luego.